Hay noticias que impactan al mundo del espectáculo, y esta vez el nombre que nadie esperaba fue Ana Patricia Rojo. A sus 51 años, la actriz, conocida por su imagen fuerte y seductora en la pantalla, sorprendió a todos al revelar: "Me caso". Pero lo que despertó aún más la curiosidad del público fue la pareja con la que estaba a punto de casarse, una mujer 10 años menor que ella, quien hizo que el corazón de Ana volviera a encontrar el latido del amor sincero, la paz y la libertad. Bienvenidos a nuestro canal, donde contamos las historias más honestas, emotivas y sorprendentes del mundo del espectáculo latino. En el video de hoy exploraremos la trayectoria de Ana Patricia Rojo, desde años de aislamiento, soportando prejuicios y dolor, hasta el momento en que valientemente hizo pública su historia de amor y declaró: "Ya no tengo miedo". Nadie lo vio venir. Durante años, Ana Patricia Rojo había mantenido su vida privada lejos de los titulares, centrada en su carrera, en sus proyectos, y en un silencio que muchos confundieron con distancia. Pero una mañana cualquiera, mientras el mundo seguía con su rutina, Ana decidió romper ese silencio de la forma más honesta posible. En una entrevista íntima, sin guión, sin ensayos, pronunció las palabras que sacudirían al público: "Sí, estoy enamorada. Y sí, nos casamos". Aquella declaración breve y sencilla bastó para que las redes ardieran. Pero lo que realmente causó asombro no fue el anuncio del matrimonio, sino el hecho de que su futura esposa era una mujer 10 años menor que ella. En un mundo donde aún abundan los prejuicios, Ana había decidido hablar con la verdad. No para provocar ni para justificar, sino porque ya no quería esconderse. "Toda mi vida he interpretado personajes con fuerza, pero ahora por fin soy fuerte en la vida real", dijo con una calma que desarmó incluso a sus críticos. La noticia se propagó como un incendio. Algunos celebraban su valentía, otros lanzaban juicios desde la comodidad de sus pantallas. Sin embargo, Ana no buscaba aprobación. Después de tantos años de guardar silencio, aquella confesión no fue una estrategia ni un acto de rebeldía. Fue una liberación. Era el momento en que la actriz dejaba atrás el papel y mostraba a la mujer que había detrás de él, humana, sensible, imperfecta y profundamente enamorada. A los 51 años, Ana entendió que no debía nada a nadie, que no tenía por qué seguir los guiones que otros escribían para ella. Había vivido suficiente para saber que la autenticidad tiene un precio, pero también una recompensa: la paz interior. Por eso, cuando le preguntaron si temía las consecuencias, su respuesta fue firme: "He pasado por tantas tormentas que ya no temo la lluvia". Sus palabras resonaron con fuerza, porque detrás de la celebridad había una historia de lucha, de heridas invisibles, de una mujer que aprendió a callar para sobrevivir, pero que finalmente decidió hablar para vivir. En su mirada había algo distinto, un brillo nuevo. No era la luz del escándalo, sino la de alguien que por primera vez se había liberado de sí misma. Durante años, Ana había enfrentado el peso de las etiquetas: la actriz de telenovelas, la mujer fuerte, la figura intocable. Pero en su vida personal, la soledad había sido una compañera constante. Los rumores sobre amores imposibles, las críticas sobre sus decisiones, la presión de mantener una imagen impecable. Todo eso la había llevado a construir muros a su alrededor. Y sin embargo, detrás de esos muros, seguía latiendo un corazón que no había olvidado cómo amar. Fue esa mezcla de miedo y esperanza la que la llevó a dar el paso, a reconocer públicamente un amor que había cambiado su forma de ver el mundo. "No me enamoré de una mujer, me enamoré de una persona", dijo con suavidad. "Y en ese amor encontré una paz que nunca antes había sentido". Esa frase bastó para que muchos dejaran de discutir y empezaran a escuchar. Porque en el fondo lo que Ana había hecho no era escandaloso, era profundamente humano. Mientras los medios seguían diseccionando cada palabra, Ana se mantuvo tranquila. No respondió a los ataques, no intentó defender su decisión. Sabía que la verdad no necesita defensa, solo coherencia. En lugar de esconderse, apareció en eventos con una sonrisa genuina, tomada de la mano de su pareja, sin miedo, sin disfraces. Y ese gesto tan simple pero tan poderoso dijo más que 1000 entrevistas. En una de sus publicaciones, escribió una frase que se volvió viral:
No me importa si me juzgan. Prefiero ser criticada por mi verdad que admirada por una mentira. Esa fue su declaración definitiva. Porque Ana Patricia Rojo no solo confesó su amor, confesó su libertad. Eligió dejar de interpretar para empezar a vivir. Esa noche, después de la tormenta mediática, Ana se miró al espejo y sonrió. No la sonrisa ensayada de los personajes, sino una sonrisa real, cansada, pero auténtica. Había pasado demasiado tiempo tratando de encajar, demasiado tiempo pidiendo perdón por ser ella misma. Y en ese reflejo comprendió que la verdadera revolución no era gritar, sino vivir sin miedo. A los 51 años, Ana Patricia Rojo no solo anunció una boda, anunció su renacimiento. Un acto de amor no solo hacia otra persona, sino hacia sí misma. Porque al final lo más valiente que puede hacer un ser humano es mirarse al mundo y decir, así soy, y merezco ser feliz. Cuando Ana Patricia Rojo habló por primera vez de su pareja, lo hizo sin artificios, sin esconder nombres ni fechas, simplemente con la serenidad de quien ha encontrado algo que va más allá de las etiquetas. No se trataba de una historia de amor repentina, sino del resultado de un encuentro que cambió la manera en que veía la vida. Ella la conoció en un momento de calma aparente cuando su carrera estaba estable, su familia tranquila y su vida parecía ordenada. Pero bajo esa calma había un vacío profundo, una sensación de que le faltaba algo esencial. Su historia comenzó lejos de los reflectores durante una colaboración artística en un proyecto benéfico. Entre ensayos, risas y largas conversaciones, nació una conexión que fue creciendo sin intención ni prisa. Ella, una mujer más joven creativa con una energía contagiosa, no se dejó impresionar por la fama de Ana. No la veía como la actriz que todos admiraban, sino como una mujer curiosa, intensa y a veces vulnerable. En ese reconocimiento genuino, Ana encontró algo que hacía mucho tiempo había olvidado sentirse vista. Al principio ambas intentaron ignorar lo que estaba sucediendo. Compartían afinidades, ideas, momentos simples. Pero el cariño se convirtió en complicidad, y la complicidad en algo más profundo. Ana solía decir que todo cambió una tarde cuando, sin planearlo, la joven tomó su mano para cruzar una calle concurrida. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero en ese instante Ana sintió que el mundo se detenía. Nadie me había tomado la mano así en años, recordó después. No fue pasión ni fuego, fue algo más, simple calma. Sentí que estaba en casa. A partir de ese momento comenzaron una relación silenciosa protegida del ruido exterior. Ana tenía miedo al juicio, miedo a perder su carrera, miedo a decepcionar a los suyos. Pero el amor, ese amor tranquilo profundo, se impuso poco a poco. Ella no la presionó, no la exigió, simplemente la esperó. Con paciencia, con ternura, con esa madurez que no necesita promesas, sino presencia. Fue así como Ana entendió que amar no siempre es lanzarse al vacío, sino aprender a confiar incluso cuando el corazón duda. Con el paso de los meses, esa relación se transformó en un refugio. Las dos compartían risas y silencios, viajes y rutinas, y en cada detalle se construía algo sólido, auténtico. La joven admiraba la fuerza de Ana, pero también la cuidaba con dulzura cuando el peso de los recuerdos la hacía tropezar. En ella, Ana encontró una compañera que no la idealizaba ni la juzgaba, sino que la amaba por lo que era, una mujer con cicatrices, con historias, con un alma que todavía buscaba paz. En una de sus conversaciones, Ana le confesó: «Durante años pensé que el amor era una lucha, o sea, algo que había que sufrir para merecer. Contigo entendí que el amor también puede ser descanso». Esa frase se convirtió en el corazón de su historia. Porque en esa relación, Ana dejó de pelear consigo misma. Aprendió a aceptar que merecía ternura, que merecía alegría, que merecía ser amada sin condiciones. Pero no todo fue fácil. La decisión de amar abiertamente a otra mujer siendo una figura pública trajo consigo dudas y temores. Ana tuvo que enfrentarse a sus propios prejuicios, a los ecos de una educación conservadora, a la mirada inquisitiva del público.
Y en medio de todo eso, su pareja se mantuvo firme sin exigirle pasos apresurados, sin pedirle explicaciones. Solo le ofrecía algo que para Ana valía más que cualquier promesa comprensión. Ella me enseñó a respirar otra vez, dijo Ana en una entrevista. A mirar la vida sin miedo, a dejar de esconder mi risa y mi tristeza. Aquellas palabras no hablaban solo de amor, sino de renacimiento. Porque ese vínculo no solo le devolvió la fe en el amor, sino también en sí misma. Las noches que antes pasaba en silencio se llenaron de conversaciones que duraban hasta el amanecer. Hablaron de sueños, de heridas, de lo que significa amar sin reservas. A veces discutían claro, pero siempre desde la honestidad, desde el deseo de entenderse y no de ganarse. Ana solía decir que en esa relación encontró algo que nunca había tenido antes, un amor que no la hacía dudar de su valor. Con el tiempo el miedo se dio paso a la libertad. Y cuando finalmente decidió compartir su historia con el mundo, lo hizo no como un acto de desafío, sino como una declaración de amor. No buscaba una aceptación, solo quería ser coherente con su verdad. Porque gracias a esa mujer, Ana Patricia Rojo redescubrió que el amor no se define por el género, sino por la conexión entre dos almas que se reconocen. Hoy al mirar atrás, Ana sabe que esa historia no fue casualidad, Daddy. Fue destino. La vida la esperó pacientemente para enseñarle una vez más que nunca es tarde para abrir el corazón. Y cuando alguien le pregunta si valió la pena arriesgarse, ella sonríe y responde, sí, porque por fin me siento amada como siempre quise ser amada. Antes de esa confesión pública, antes del amor y la paz que hoy la rodean, hubo un largo periodo de sombras. Ana Patricia Rojo había aprendido desde muy joven que en el mundo del espectáculo la imagen lo era todo. Sonreír aunque doliera, callar, aunque ardiera por dentro, aparentar fortaleza incluso cuando lo único que quería era desaparecer. Así transcurrieron varios años de su vida entre luces brillantes y noches silenciosas. Desde sus primeros pasos en la televisión, Ana sintió la presión constante de ser perfecta. Su familia tenía un legado en el mundo artístico, y con eso venía una carga invisible, la de no fallar, la de no mostrar debilidad. Cada entrevista, cada portada, cada papel que interpretaba, reforzaba una versión de sí misma que no siempre coincidía con su verdad. Era como vivir en una película que nunca terminaba, diría años después. Detrás del maquillaje y las cámaras, la realidad era distinta. En su casa el silencio era su refugio y su prisión. Vivía rodeada de gente pero profundamente sola. Las relaciones sentimentales que intentó construir no prosperaban. Algunas se rompieron por diferencias irreconciliables, otras porque simplemente no se sintió libre para amar de verdad. Había algo en su interior que le impedía entregarse por completo, el miedo a ser juzgada, a no encajar, a decepcionar. Esa soledad la llevó a refugiarse en su trabajo. Filmación tras filmación, se convirtió en su única forma de escapar. Pero incluso en los momentos de éxito, la felicidad era efímera. Los aplausos del público no llenaban el vacío que la acompañaba al final del día. A veces, en medio de un rodaje, se sorprendía preguntándose si alguien alguna vez la había amado por lo que era realmente, no por la actriz, no por la imagen, sino por la mujer que lloraba en silencio detrás del personaje. Durante años, evitó enfrentarse a sí misma. No porque no supiera quién era, sino porque no se atrevía a aceptarlo. En un entorno donde todo se juzga y se etiqueta, mostrarse diferente era arriesgarlo todo. Así que se calló. Y ese silencio fue su manera de sobrevivir. Fingir normalidad se volvió parte de su rutina, sonreír, ante cámaras hablar de proyectos, esquivar preguntas personales. Cuanto más fingía, más se perdía dentro de sí. Hubo momentos en que el peso del aislamiento se volvió insoportable. La ansiedad y el cansancio emocional se manifestaban en su cuerpo, insomnio, palpitaciones, un cansancio sin explicación. Pero Ana no pidió ayuda. En lugar de eso, seguía trabajando convencida de que mantenerse ocupada la protegería de sus pensamientos. Era más fácil interpretar un papel que enfrentarse a su reflejo. Hasta que un día el cuerpo dijo, basta. Un colapso emocional la obligó a detenerse.
Fue durante un descanso entre proyectos cuando la soledad se volvió insoportable y la rutina ya no la distraía. Recuerda haberse mirado al espejo y no reconocerse. Vi a una mujer cansada con los ojos vacíos. No era yo. Era una versión de mí que había dejado de vivir para complacer a los demás. Fue entonces cuando comenzó su verdadero proceso de transformación. No sucedió de un día para otro. Fue lento, doloroso y lleno de recaídas. Aprendió a estar sola sin sentirse vacía, a perdonarse por haberse negado tanto tiempo. Empezó terapia, viajó, se reconectó con la naturaleza, y con pequeñas cosas que antes no valoraba: leer sin prisa, cocinar, caminar bajo la lluvia. Durante ese proceso, Ana comprendió que su silencio había sido una forma de autoprotección, pero también una prisión. Había callado por miedo al rechazo, por miedo a perder el cariño del público, por miedo a que su verdad la hiciera menos digna de amor. Pero cuando entendió que el verdadero amor comienza por uno mismo, algo dentro de ella cambió para siempre. Fue en esa etapa de introspección donde se preparó sin saberlo para el amor que vendría después. Porque solo quien ha enfrentado su propio vacío puede valorar la plenitud cuando llega. Ana emergió de ese silencio más fuerte, más serena, y con una convicción que la acompañaría desde entonces. Prefiero ser juzgada por mi verdad que admirada por mi mentira. Así los años de silencio dejaron de ser un peso y se convirtieron en lección. Cada lágrima derramada cada noche sin dormir, cada duda y cada miedo, formaron parte del camino que la llevó a su versión más auténtica. Ya no necesitaba esconderse, ni justificarse, ni pedir perdón por ser diferente. Había hecho las paces con su historia. Y esa paz, después de tanto tiempo, era su mayor conquista. Cuando la noticia del compromiso de Ana Patricia Rojo salió a la luz, el mundo se dividió. Algunos la aplaudieron por su valentía, otros no tardaron en lanzar juicios crueles, como si el amor tuviera que pedir permiso para existir. Pero Ana, lejos de esconderse, decidió mirar al frente. «No tengo nada que justificar», dijo con voz serena. «He pasado demasiado tiempo callando lo que sentía y no pienso volver a hacerlo». Durante semanas, su nombre fue tendencia en redes. Los programas de espectáculos debatían su decisión y cada palabra suya era analizada con lupa. Muchos se preguntaban por qué lo había hecho público, como si el amor solo pudiera vivirse en secreto. Ana sabía que no todos la entenderían, pero no buscaba aprobación, solo buscaba vivir con autenticidad. «No quiero que me vean como un símbolo», explicó. «Solo soy una mujer que se enamoró». Esa frase sencilla pero poderosa se convirtió en el emblema de su historia. Porque lo que Ana estaba defendiendo no era solo su relación, sino el derecho de todos a amar sin miedo. En un medio donde las apariencias lo son todo, su decisión fue un acto de rebeldía amorosa. Había decidido que su felicidad valía más que cualquier reputación. Sin embargo, el camino no fue fácil. Hubo personas cercanas que se alejaron, proyectos que se enfriaron y puertas que de repente dejaron de abrirse. Pero Ana lo asumió con calma. Sabía que todo cambio importante trae consigo pérdidas y entendió que las únicas que realmente importaban eran las que te hacían ganar paz. «Perdí cosas», sí confesó, «pero gané algo más grande: mi libertad». En los días más difíciles, su pareja estuvo allí firme, silenciosa, con una fuerza tranquila que la sostenía. Cuando Ana dudaba, ella la miraba y le decía: «El amor no necesita permiso». Y esa frase tan simple se convirtió en su escudo contra los juicios y los titulares malintencionados. Porque al final lo que las unía no era un desafío al mundo, sino una historia escrita desde la honestidad. Poco a poco las críticas se transformaron en respeto. Muchos, incluso quienes la habían juzgado, empezaron a verla con otros ojos. Ya no como una actriz que rompía esquemas, sino como una mujer que había tenido el coraje de vivir su verdad. Sus seguidores, especialmente las mujeres, comenzaron a escribirle mensajes de agradecimiento: madres, hijas jóvenes, que le contaban cómo su ejemplo las había ayudado a aceptarse. Ana solía decir que no pretendía ser un modelo para nadie, pero en el fondo sabía que cada acto de amor sincero inspira aunque uno no lo busque. Si mi historia sirve para que alguien deje de tener miedo, decía, entonces todo habrá valido la pena.
Un día durante una caminata tranquila junto al mar, Ana reflexionó en voz alta. Pasé media vida tratando de encajar en moldes que otros hicieron para mí. Hoy entiendo que la verdadera belleza está en salirse de ellos. Su pareja la miró sonriendo y en ese silencio compartido, ambas comprendieron que el amor cuando es real no necesita explicación. Las apariciones públicas siguieron, pero ya no con la tensión de antes. Ana aprendió a disfrutar del momento, a reír abiertamente, a dejar que las miradas curiosas pasaran de largo. En un evento, una periodista le preguntó si no temía que su historia afectara su carrera. Ella respondió sin pensarlo, no. Mi carrera depende del talento, no de a quien amo. La sala entera estalló en aplausos. Con el tiempo la sociedad también empezó a cambiar. Ver a figuras como Ana Patricia hablar abiertamente de su vida ayudó a normalizar lo que siempre debió ser normal, el amor en todas sus formas. Y aunque aún quedaban prejuicios por derribar a Ana, sabía que había contribuido a abrir una puerta que ya no volvería a cerrarse. En una de sus últimas entrevistas, alguien le preguntó si había valido la pena enfrentarse a todo por amor. Ana sonrió con esa serenidad que solo tienen quienes ya no temen a nada, y respondió: sí. Porque al final lo único que de verdad vence al miedo es el amor. Esa frase quedó flotando en el aire como una verdad sencilla y eterna. Porque Ana Patricia Rojo no solo desafió al mundo, le enseñó que el amor cuando es auténtico, no pide permiso, no busca aprobación y sobre todo, no se esconde. El amanecer de ese día fue distinto. Ana Patricia Rojo se despertó con la sensación de estar viviendo la vida que siempre soñó, una vida sin máscaras, sin miedo, sin culpa. El sol entraba por la ventana y en su reflejo vio algo que no veía desde hacía mucho: paz. No la paz de la resignación, sino la de quien ha aprendido a aceptarse, a quererse y a empezar de nuevo sin mirar atrás. Después de tantos años de silencios, de dudas y de batallas internas, Ana entendió que no necesitaba demostrar nada a nadie. Había pasado por el juicio público, por la presión mediática y por el dolor de ser malinterpretada. Pero cada una de esas heridas la había hecho más fuerte. Hoy ya no se definía por los titulares ni por las etiquetas, se definía por su verdad. Su relación seguía creciendo con naturalidad. Juntas habían aprendido que el amor maduro no es una historia de fuegos artificiales, sino de gestos cotidianos, una taza de café compartida, una conversación sin palabras, una mirada que basta para entenderlo todo. En esas pequeñas cosas, Ana encontraba el sentido de su nueva vida. El amor es esto, pensaba, no lo que imaginaba de niña, sino lo que te enseña la vida cuando por fin aprendes a escucharte. En los últimos meses había retomado proyectos que antes había dejado de lado. No solo regresó al teatro, sino que también comenzó a escribir. En sus textos hablaba de libertad de identidad, de segundas oportunidades. Era su forma de sanar y de compartir lo aprendido. Algunos decían que estaba más inspirada que nunca, y ella lo confirmaba sonriendo. Cuando vives en coherencia con lo que sientes, la creatividad fluye sola. Su entorno también cambió. Ya no se rodeaba de personas que buscaban aprovecharse de su fama, sino de aquellas que la hacían sentir en casa. Agradecía las amistades verdaderas, esas que no necesitaban explicaciones. He aprendido a valorar lo simple, decía. La vida es más bella cuando dejas de correr detrás de lo que no te pertenece. Un día, mientras paseaban por un parque tranquilo, su pareja le tomó la mano y le dijo: «No sabes cuánto me enorgullece verte así, libre, feliz». Ana la miró con ternura y respondió: «Me costó mucho llegar aquí, pero valió cada paso». En ese momento entendió que el amor no siempre llega para cambiarte. A veces, llega para devolverte lo que habías perdido a ti misma. En sus redes sociales comenzó a compartir mensajes que reflejaban su nueva etapa. Frases llenas de gratitud, de aceptación, de luz. Muchos se sorprendieron al ver a una Ana distinta, más cercana, más humana. Pero ella no había cambiado. Simplemente por fin se mostraba tal como era. Su historia empezó a inspirar a otros. Personas de todas las edades le escribían para contarle cómo su valentía les había dado fuerza para ser auténticos.
Ana respondía a algunos de esos mensajes personalmente agradeciendo el cariño. No soy un ejemplo, repetía. Solo soy alguien que decidió dejar de vivir con miedo. Con el paso del tiempo la vida se volvió más ligera. Las sombras del pasado dejaron de doler. No porque las olvidara, sino porque aprendió a abrazarlas. Cada caída me enseñó algo, solía decir. Cada error fue una lección. Y cada final el principio de algo mejor. En una tarde de verano, mientras contemplaba el atardecer junto al mar, Ana cerró los ojos y pensó en todo lo vivido. Los años de silencio, las lágrimas, la culpa, la soledad. Y luego el amor, la libertad, la risa. Todo encajaba ahora como piezas de un mismo rompecabezas. No cambiaría nada, murmuró, porque todo me trajo hasta aquí. Hoy a los 51 años, Ana Patricia Rojo no solo celebra su amor, sino su renacimiento. Vive sin esconderse, sin justificarse, y con la convicción de que cada persona merece escribir su propia historia, sin miedo al juicio de los demás. Ha aprendido que la felicidad no se busca fuera sino dentro, y que el amor, el verdadero amor, siempre florece cuando uno se atreve a ser quien realmente es. Y así, con el corazón en calma y la mirada llena de esperanza, Ana inicia un nuevo capítulo. No uno de guión o de ficción, sino de vida real. Porque al final, después de tanto, lo único que queda es la verdad. Y la suya por fin brilla sin sombras. A veces la vida nos obliga a callar durante tanto tiempo que olvidamos cómo suena nuestra propia voz. Pero cuando finalmente nos atrevemos a hablar, a amar, a vivir sin miedo, todo cambia. Ana Patricia Rojo es el reflejo de esa transformación, una mujer que pasó del silencio al coraje, de la culpa a la libertad, y que hoy nos recuerda que nunca es tarde para elegir la verdad. Su historia no es solo la de una actriz famosa, sino la de una mujer que se miró al espejo y decidió empezar de nuevo sin pedir permiso. Nos enseña que la felicidad no depende del qué dirán, sino de tener la valentía de ser auténtico incluso cuando el mundo te señala. Porque amar sin etiquetas, sin condiciones, sin miedo, sigue siendo el acto más revolucionario de todos. Quizás tú que estás viendo este video también has sentido alguna vez el peso del silencio. Tal vez has escondido una parte de ti por temor a ser juzgado, o has dejado pasar oportunidades por miedo a no ser comprendido. Pero recuerda esto, la vida no espera, y cada día que eliges ser tú mismo, estás ganando libertad. El amor como el de Ana Patricia no es perfecto ni fácil, pero es real. Y lo real siempre deja huella, porque cuando uno vive con el corazón abierto, incluso las heridas se convierten en luz. Así que si esta historia te conmovió, si te recordó la importancia de vivir con autenticidad, suscríbete a nuestro canal, comparte este video y acompáñanos para seguir descubriendo más relatos como este, historias de coraje, de segundas oportunidades, de personas que eligieron amar aunque el mundo no las entendiera. Porque al final todos merecemos una historia donde podamos decir con el alma tranquila: soy feliz porque por fin soy yo.